Invito al señor Rafael Escobar, él es Manager Channel de IoT de Allyshire Secure. Nos va a hablar de las redes privadas en quinta generación, lo que nos va a ayudar a resolver la ecuación que presentamos al principio de 5G más IoT más IA igual 2RI. Bueno, buenas tardes. Esto está lleno, ¿eh? Bueno, la idea de la presentación, habéis oído hablar de 5G no sé cuántas veces y estaréis ya un poco saturados del 5G. Quería dar una versión un poco más histórica, ¿no?, de por qué estamos hoy aquí y por qué nos ha llevado a estar hoy aquí con el 5G, ¿no? Y daros algunos barnices. Si al final de la misma pues, nos quedan algunos detalles, hitos históricos, yo creo que habrá valido la pena. ¿Vale? Arrancamos. A ver si sale bien. Bueno, el 5G, como otras generaciones, yo siempre lo he concebido como, porque viví las anteriores, como una carrera, ¿no? Una carrera en diferentes frentes. Veréis, si miráramos la historia y miramos los años que han pasado, veríais que cada generación más o menos ha ido ocupando 10 años. Nuestro intervalo de tiempo ha sido de 10 años desde 1G a 2G, 3G, 4G, 5G. O sea, cada 10 años está ocurriendo un cambio tecnológico en las telecomunicaciones. Ya 6G, que de hecho lo he oído en la presentación anterior, hace unas horas lo estuve escuchando, 7G, ya empezamos a hablar de 6G, de 7G, etcétera, para los próximos 10 años, cuando todavía aún no hemos conseguido cerrar bien el 4G. Pero fijaros que cada 10 años ocurre algo importante en las telecomunicaciones, nuevos servicios sobre nuevas generaciones. Estos grupos de trabajo de 6G ya están operativos, de hecho ya se está trabajando los primeros drafts y pruebas, y bueno, digamos que no hemos digerido el 4G, vamos a pasar al 5G y sucesivamente. Pero ahí estamos, esta es la historia, cada 10 años hay un cambio. También este cambio, se supone que estos cambios que vivimos en las generaciones nos traen cosas nuevas cada año, nuevas mejoras, nuevos entornos. En esta gráfica podéis ver que más o menos dos parámetros que definen las generaciones, básicamente, o tal como las hemos presentado al mundo. Uno de ellos es la velocidad, a qué velocidad me conecto, y la otra es cuánto tiempo tardo en mandar un paquete o recibirlo, qué tiempo de latencia tengo. Como veis, cada año han ido mejorando. La quinta generación nos promete casi 1 milisegundo de retardo, o sea, es nada, prácticamente es cero, y partíamos de unos 800 milisegundos. Fijaros cómo cada año vamos mejorando, la tecnología nos aporta algo nuevo, en este caso en forma de ancho de banda y de latencia. Para 6G, que es la siguiente generación que todavía no hemos comentado, pues se prometen unos anchos de banda salvajes, o sea, 100 gigabits por segundo, y unos tiempos de latencia de 0,1 milisegundo. La pregunta que hay que empezar a hacerse ahora, en este instante de la presentación, es, bueno, ¿qué pasará en los próximos 10 años y en los siguientes? ¿Realmente a qué estamos tendiendo, no? Lo dejo ahí como duda, que ahora la vamos a comentar. Veréis, quizás la forma práctica de ver esto del 5G y todos los cambios tecnológicos es recurrir a Wikipedia o a los diccionarios. Aquí no os asustéis en la gráfica, lo que he tratado de representar es algo importante que es el elemento fundamental de la tecnología, que es un transistor. Lo veis aquí arriba a la derecha, los transistores, que son un elemento fundamental que forma parte de la conmutación, de la rapidez del procesamiento. Como veréis, la idea ha sido, desde hace ya casi 40 años, ir reduciendo el tamaño de las cosas. O sea, el objetivo del ser humano en la ciencia ha sido reducir el tamaño cada año más. En esta gráfica podéis ver, os identificaréis los que habéis ido a la universidad y habéis trabajado con dispositivos de este calibre, microprocesadores. Veréis que los microprocesadores han ido mejorando cada año y evolucionando su capacidad de procesamiento. En la escala vertical podéis ver el número de transistores que se han ido metiendo en el mismo espacio. Y en la figura intermedia podéis ver bueno, una unidad fundamental de procesamiento. El objetivo, y esta es la importante, cada año ha sido incrementar sobre el mismo espacio, meter muchas más cosas. Y esto nos ha permitido crecer, ¿ves?, en tecnologías desde los 20 micrómetros que empezamos en los años 60 hasta los 2 nanómetros. Es decir, en este pequeño espacio hemos conseguido meter millones de transistores. Es algo que pasa desapercibido en el mundo de la tecnología.
Pero realmente es importante entender que esta es la clave de lo que está pasando, que después que hemos ya oído y que lo vamos a ver ahora con más detalle. Cuando digo que es la clave es que todo esta reducción o este incremento de transistores o elementos de conmutación en un espacio pequeño se predijo hace tiempo por un tal Moore, la primera ley de Moore, y nos decía que cada año vamos a ser capaces de meter el doble de elementos en el mismo espacio. Eso significa el doble de procesamiento, el doble de capacidad de procesamiento en el mismo espacio. Moore tiene también una segunda ley, menos conocida, que es la del coste, es decir, que cada año que pasa, aparte de reducir o incrementar el número de elementos en el mismo espacio, el coste de fabricarlos también se duplicaba, ¿vale? Eso nunca lo dicen, pero es así, es la segunda ley de Moore. La forma en la que este fantástico argumento que nos permite meter más cosas en el mismo espacio se ha medido de 1000 formas. Flops, MIPS, reloj, hay muchas formas de medir cómo hemos mejorado técnicamente o tecnológicamente los dispositivos, pero en el fondo para la gente normal no nos dice nada, o sea, nos lía, ¿no? Todo esto nos acaba rompiendo un poco los esquemas. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se entiende? A tal efecto, quizás la forma más práctica de explicar esto es recurrir a este señor, Raymond Kurzweil. Raymond es un tipo brillante, estudió en el MIT y todas esas cosas, es el director de ingeniería de Google, es inventor, en fin, tiene todo. Y además tiene un libro muy interesante que lo llaman Singularity is Near, o sea, la singularidad está cerca. Es un libro que os recomiendo porque predijo cosas que estaban pasando. Fijaros, para él el gran paradigma parte de los cambios que hemos vivido en el tiempo. Recordad, no perdáis de vista, por favor, la idea esta de que vamos reduciendo las cosas o incrementándolas en el mismo espacio, ¿vale? Para que veáis que se cumplen varios escenarios. Él nos plantea que, bueno, el ser humano tiende a hacer todo esto. ¿Veis? Empezó la primera revolución agricultura, 8.000 años después la industrial, 120 años después la primera lámpara, fuimos a la luna 90 años después. Fijaros cómo cada intervalo de tiempo se va acortando de una forma prácticamente exponencial. Se va acortando el espacio-tiempo. El último ha sido el genoma humano, que ha sido 9 años. O sea, del primer salto al siguiente, el espacio se va acortando. Para verlo de una forma más gráfica, podemos entenderlo de esta forma. Imaginad que estamos diseñando algo, una piedra. Voy a lanzar una piedra, la lanzo con la mano, y después pienso que puedo apoyarme en alguna herramienta el año siguiente, que es un lanzador, una goma, la lanzo aún más lejos. Fijaros cómo lo que nos trata de explicar es que el cambio que produzco de una fase a la siguiente lo hago apoyándome en una tecnología para generar la siguiente tecnología, ¿vale? Esto es lo que realmente Raymond explica en su libro y en todos los documentos que podréis ver al respecto del cambio tecnológico. Se manifiesta en esta necesidad humana de crecer y en este segundo tema, que es la capacidad de computación, que es la herramienta que os decía antes al lanzar la piedra que nos faltaba para crecer. La capacidad exponencial de procesar, que es lo que hemos visto antes. Esto nos lleva a esta figura que es más que conocida por todos, supongo, que es esa gráfica en la que vemos exponencialmente cómo crecemos en capacidad de conmutación y la paramos un momento aquí, porque hasta aquí es lo que está pasando. Hasta aquí es lo que ha sucedido. Pero viene la parte que os preguntaba antes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Y es cuando aparece el término de singularidad que antes mi compañero ha explicado, que no se suele hacer mucha mención a esto, ¿qué es la singularidad? La singularidad en el mundo físico es un cambio repentino en algo que no tiene explicación. Un agujero negro, una inversión, el Big Bang. Es algo que realmente rompe todos los esquemas. Lo rompe. Pues esto es lo que decimos, el siguiente cambio predecido para el 2045, según Raymond, y que está en línea, es justamente eso. El cambio, o sea, llegar a la singularidad. Y en la cual podremos entender que pasan cosas del estilo de que, fijaros, seremos capaces en el 2045 de tener una capacidad de computación igual a la de todos los seres humanos en el mismo espacio. Y no es ninguna tontería, ¿eh? Estamos en línea. Fijaros que cuando estamos, por ejemplo, estamos trabajando con un programa de ordenador, estamos haciendo un dibujo CAD, etcétera. Lo que nos sucede después es que con ese programa CAD somos capaces de hacer algo que era imposible hacer antes, ¿de acuerdo? Y nos apoyamos así sucesivamente en estos programas para ir mejorando. Bueno, en el 2045 va a ocurrir estos dos hitos que he marcado, tanto la capacidad de procesar que hemos sido capaces de mejorar a la de un mamífero, en este caso un ratón,
ya se produjo. De hecho, podéis ver vídeos donde se ve cómo hemos extraído una parte cortical del cerebro de un ratón, un chip en su lugar, y aquello funciona de maravilla. Lo habéis visto, ¿no? El ratoncillo con el chip puesto, ¿no? Funciona, está ocurriendo. El cerebro humano se sobrepasará, bueno, pasaremos la capacidad, la pasamos el año pasado, es decir, tenemos capacidad de computación superior al cerebro humano, y en el 2045 tendremos la capacidad de computación de toda la humanidad en un dispositivo. ¿Vale? Importante, la singularidad habla de esto, justamente. ¿Vale? Y no perdéis de vista el crecimiento exponencial que está reflejado en varias formas. ¿Vale? Esto es una carrera tecnológica. También es verdad que el 5G pues es una carrera por comenzar a hacerlo. Realmente, si miramos a Latinoamérica en este caso, y miramos la historia del 5G, empezamos con un interés propio de querer comenzar a desarrollar 5G. El primer país que lo predijo fue El Salvador, en el que anunció, si no recuerdo mal, veo el 14 de febrero del 2019, que ya tenían un escenario para propio 5G. Lamentablemente, meses después, El Salvador decidió olvidarse de esto y centrarse en 4G, que es lo que ocurrió. ¿Vale? Quisieron ser los primeros por comenzar. El que sí tuvo éxito en este caso fue Uruguay, donde realmente el 10 de abril de 2019 ya aplicó la primera llamada en 5G y, bueno, se publicó el día 13 de abril de 2019 que se había conseguido en Latinoamérica hacer la primera llamada 5G. Fue el tercer país del mundo en conseguirlo. ¿Vale? Entonces, la carrera por comenzar no acaba aquí. Otros países después la han seguido. Uruguay, bueno, aquí veis un escenario del año pasado actualizado o recientemente actualizado, pero como veis, ya todos los países se han puesto en esa carrera por comenzar a desarrollar las redes 5G. Una vez que tenemos la tecnología, empezamos a desarrollarlo y a crecer en el país, lo que nos hace falta es ser capaz de crecer, ¿no? Crecer en 5G, cuando la tecnología 4G todavía está medio despegándose, en muchos países, pues bueno, es como un poco chocante, ¿no? Es algo que es contradictorio. Para explicar un poco esto, quizás me voy a acompañar del GSMA, que es la entidad que nos ayuda a recopilar toda esta información a nivel mundial, para presentaros unas cifras. No se asuste nadie. Vamos a centrarnos en estos datos del 2023, que es la previsión, ¿lo veis? Conexiones móviles, porcentaje de adopción y a qué población o qué porcentaje de la población voy a poder llegar con 5G. Estas cifras las voy a resumir de varios países y las voy a poner en esta gráfica. ¿Vale? Esta es la estimación prevista de 5G en 2025, o sea, el año que viene. ¿Vale? Previsto por GSMA. Fijaros. Tasas de penetración de en torno al 30%, la mayor, 37%, una cobertura del 57% en Chile, México. Fijaros, estamos en la mitad del 2024. Recordad que son 10 años lo que nos va a ocupar este periodo de 5G. Se supone que en el 2025 deberíamos tener prácticamente el 50% cubierto. Bueno, no estamos muy lejos en los primeros países y la pregunta que deberíamos hacernos es si realmente a este ritmo todos llegaremos a cubrir el 90% de los países en 5G en el 2030, porque, repito, cambiamos de tecnología, estaremos en el 6G. Para reflexionar. Bueno, hemos cubierto el acceso al mercado, hemos cubierto el aspecto de empezar a desarrollar 5G, de crecer, y nos falta algo que es el mensaje que damos en 5G al mercado. Realmente no va a diferenciar mucho este mensaje de los que habréis visto. ¿Qué se pretende con 5G? Pues básicamente estos son distintos reguladores de cada país, donde el mensaje que dan al mundo global es este que tenéis aquí. Velocidades de por 10, latencias reducidas 10 veces, etc. Y es el mismo mensaje que se traduce en 5G en todo el universo. Fijaros que venimos de entender cómo hemos conseguido tecnológicamente mejorar. Hemos entendido que tenemos que empezar a desplegar. Hemos visto que hay problemas para despegar, pero que estamos en ello y vamos a llegar. Y el mensaje que damos al mercado es este. Es un mensaje, en cierto modo, hasta pequeño, un poco pobre, ¿no?, para lo que realmente hay detrás del 5G. Velocidades de tanto y reducción del tiempo en todo esto. Claro, visto así, pues bueno, pues 5G después de todo esto se va a traducir en que voy más rápido en Internet y que me bajo vídeos más rápido y que tardo menos en recibir los paquetes. Fijaros el mensaje un poco pequeñito que esté dando al mercado con todo lo que hay detrás. Claro, visto hasta aquí, habríamos acabado 5G
Y bueno, aquí acaba la historia de 5G, pero hay una parte de 5G que no se comenta. Hay dos partes, de hecho, comentaré ahora dos apartados nuevos, distintos, que es la otra parte del 5G, las otras dos carreras que están en curso. La primera de ellas son las redes privadas virtuales. Es otra forma de generar 5G, otro motor del 5G. Esto es lo que hasta ahora habíamos visto en cuanto a consumer, mercado tradicional, velocidades por 10, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a centrar en otra vertiente distinta a esta, que es el de las redes privadas, otro motor del 5G. Un motor importante, como vais a ver. De hecho, se ha comentado en la presentación anterior. Este motor de 5G lo que trata de hacer es crear redes 5G privadas para uso concreto, uso específico. A diferencia del consumer, donde se habla de velocidades de por 10, etcétera, esto es un mundo mucho más restringido, más especializado. Fijar, ¿cómo surgen las redes privadas 5G como motor? Recordad que al principio dije que esto iba a ser una charla histórica, ¿no?, de dónde vamos con el 5G. Surgen en Europa. Dos países realmente fundamentalmente industrializados, como Francia y Alemania, pues deciden que por qué van a tirar cables, ¿no?, para unir las fábricas. Tiremos con 5G, que es una tecnología disponible. 4G, o sea, LTE está, pero oye, utilicemos esto para este fin. Hablan con los gobiernos, hablan con los representantes de comunicaciones de los gobiernos y consiguen convencerles de que les den una parte del espectro para empezar a desarrollar redes 5G privadas. Francia, Alemania pilotan y fijaros que realmente lo hacen países industrializados y con un uso muy concreto, en este caso eran fábricas. En el caso de Francia eran la Peugeot y Citroën, que eran las fábricas que querían tener esto. Estas fábricas están repartidas por todo el continente, realmente son enormes fábricas. Utilizar 5G es una ventaja competitiva. Y en el caso de Alemania, pues Volkswagen y el resto de compañías asociadas al mundo del motor. España, lo pongo como ejemplo, también decidió, viendo la situación, empujar al gobierno para decir necesitamos licencia privada para poder utilizar redes 5G y en España se ha abierto, ¿vale? O sea, este es el origen de las redes privadas, parte de Europa, de la necesidad de conectar grandes fábricas, grandes emplazamientos y ajenos al mundo del consumer. Esto se ha manifestado hoy en día en este tipo de redes, que veréis transportes, logística naviera, aeropuertos civiles. El mundo del 5G se está aplicando con éxito fuera del consumer en el mundo de la empresa, del transporte, de puertos, aeropuertos. Y en América Latina pues pasa un poco lo mismo. Hay experiencias interesantes como esta de Colombia, de la minería Anglosol, que fueron exitosas las pruebas 5G. Es una red privada en una minería. Y en Brasil, bueno, ya son realmente comerciales, o sea, están en funcionamiento. Los ejemplos que os pongo aquí, la fábrica de Nestlé, que es Nestlé, o sea, tienes que mirar con prismáticos para ver el alcance de la fábrica. Es salvaje, es una fábrica enorme. Es decir, el uso de la red privada 5G es correcto, se está haciendo y es otro motor que mueve el 5G hacia adelante. Este sería un esquema extraído de GSA donde podemos encontrar los usos de las redes privadas virtuales. Principalmente, fijaros, fábricas. Education and Academy Research, facultades, universidades, smart cities, transportes. Bueno, increíble, hasta los cascos azules, estos de la ONU, ¿sabes? Que cuando van a despegar a un país para ayudarle, pues se utilizan redes privadas 5G. O sea, 5G en el mundo privado está avanzando casi a la misma velocidad que el 5G en el mundo del consumer. Segundo motor, ¿vale? Y además un dato interesante, y es que las redes LTE que están aquí, o sea, están y se despegan redes 5G, en tan poco espacio de tiempo, 5G ocupa ya casi un 25% del total de las redes privadas mundiales. Un 25%, se dice en nada, en 2 años. Es un buen motor, 5G. Bueno, pues visto esta parte histórica, ya nos queda la última parte del motor 5G, que es el mundo del IoT, parte de esta conferencia. Aquí os podéis liar mucho con los términos y las cosas y las palabras raras que vais a encontrar. Yo la voy a tratar de explicar cada una, pero forma parte de lo que es el mundo IoT 5G. Recordad, consumer, redes privadas y ahora máquinas. ¿Qué es esto de las máquinas? Bueno, si os parece, siguiendo la misma idea histórica, voy a revisar un poco los términos, ¿vale? Empezamos con IoT. Para conocer el término IoT, lo mejor es irse a Wikipedia y buscarlo, ¿no? A ver qué nos dice. Y nos dice una cosa interesante que poca gente conoce. El Internet de las cosas es aquello que une dispositivos en redes, no necesariamente Internet, no del World Wide Web, ¿vale? Aquello que une entre redes.
¿vale? Dispositivos que se unen a través de interredes, ¿vale? Y además dice, erróneamente, la gente asocia IoT a Internet, al WWW. No tiene nada que ver. Aquello que se conecta a través de redes y es un dispositivo, forma parte del IoT. Segundo concepto que tenemos que tener claro antes de meternos en la aventura de las palabras. Es esto de aquí. Esto que veis aquí, pues bueno, son sensores. Un montón de sensores comerciales que unos miden ultrasonidos, temperatura, de todo. Desde un punto de vista IoT, que nadie os engañe, son un único dispositivo, siempre y cuando tengamos la capacidad de direccionar cada dispositivo únicamente, ¿vale? O sea, para formar parte del nuevo concepto IoT, tienes que estar conectado a una red, ser direccionable y lo que tengas, sensores o lo que sea, nos basta, con que seas direccionable, ¿vale? Los dos conceptos. Estas son redes conocidas, como podéis ver. Seguramente conoceréis muchas de estas, WiMAX, Zigbee, Z-Wave. Esto forma parte del Internet también, ¿vale? Esto es Internet. Recordar la definición, que estén en las redes, que sean direccionables los equipos y que atraviesen redes para poder llegar hasta ellos. Todas estas tecnologías forman parte del IoT. No tiene nada que ver con los celulares, no tiene nada que ver con la telefonía móvil, ¿verdad? Pero forma parte del IoT. Es una parte muy, muy, muy importante. Dicho esto, y ya arrancamos en los términos propiamente, aparece la definición de Mobile IoT, que esto sí que forma parte íntegra de lo que hacemos en Alai. Mobile IoT es la versión celular de lo que acabáis de ver a la izquierda, ¿vale? Es la versión celular a través de telefonía, a través de antenas móviles, ¿no? La capacidad de conectarnos dispositivos entre redes a través de antenas móviles. Y en el nuevo mundo de 5G y IoT aparecen dos conceptos que no debéis de perder de vista y que seguro que os suenan. Uno de ellos es el Narrowband IoT y otro es LTE-M, ¿vale? Dicho esto, en este punto ya sabemos que es IoT, sabemos las redes que forman parte del IoT, o sea, todas. Nos centramos exclusivamente en la parte móvil, que es la que estamos aquí comentando ahora mismo, y hay dos tecnologías punteras, LTE-M y Narrowband IoT. LTE es Long Term Evolution, dedicado a las máquinas. Es un estándar que existe en LTE actualmente, en 4G, LTE. Y Narrowband IoT también existe. Digamos que 5G ha utilizado estas dos tecnologías como estandarte, como bandera, para explicar en qué va a consistir el IoT en 5G. Voy a poner un ejemplo para ver ya concretamente cómo aplicamos estos dos conceptos, LTE-M y Narrowband IoT. Fijaros, esto de aquí es un ejemplo de Internet. Son redes conectadas a través de redes. El primer ejemplo y el segundo son redes normales, que llamamos centralizadas. Hay una parte central que la utilizo como pivote para comunicarme con otro dispositivo. Forman parte de los estándares, como son direccionables, tenemos sensores, etc. La parte de la derecha es lo que llamamos el Massive IoT, que seguro que lo habéis hablado, el IoT masivo. En este caso, la diferencia fundamental es que los equipos son capaces de comunicarse entre ellos individualmente, uno con el otro, ¿vale? Una forma práctica de verlo sería esto de aquí. Aquí tenéis robots que están hablando unos con otros, están hablando entre ellos de forma independiente. El robot de la izquierda, el primero, puede hablar con el del último, del fondo. Bueno, esto sería parte de lo que llamamos un despliegue Massive IoT, en términos globales, ¿vale? Es la capacidad que tenemos de meter muchos dispositivos y redireccionarlos a todos ellos en un espacio reducido, ¿vale? Muchos dispositivos. La forma más práctica de verlo sería esto de aquí. Este sí que sería el ejemplo real de Massive IoT. Aproximadamente un equipo por metro cuadrado, en un entorno de 1 kilómetro cuadrado, estamos hablando de más de 1 millón de equipos que son capaces de ser redireccionados desde una única celda. ¿Vale? Eso sería el ejemplo de Massive IoT. Y, obviamente, para poder disponer de esa tecnología hace falta utilizar una de esas dos que os he comentado, o LTE-M o Narrowband IoT, pero ahí están, son posibles. La otra parte las otras dos que nos quedan dentro del 5G IoT, lo diré, se llama el Critical IoT. Repito, hasta ahora tenemos el Massive, que es el masivo, el Critical, y este es el mejor ejemplo que os puedo dar. Una operación en remoto a una persona a través de la Universidad de X y 6.000 kilómetros más por delante están operando en tiempo real a una persona a través de este dispositivo. Para esto hace falta una aplicación 5G crítica. Es decir, no hay apenas latencia, lo que yo haga enseguida llega, cualquier movimiento que detecte
en el sensor que me indica la posición del brazo robot, tengo que devolverlo enseguida para saber dónde estoy. Esto es lo que llamamos Critical IoT, algo crítico. Se aplica en estos escenarios en los que hace falta una conectividad con muy poca latencia y sin fallos, es decir. Y el tercer y último término que aparecerá en IoT es el Broadband IoT, que es muchas megas, voy a decirlo en castellano, muchísimos megas, muchos megas, y que forma parte de aplicaciones específicas como podría ser el gaming, en tiempo real, realidad virtual. Bueno, hasta aquí, digamos que el IoT 5G nos aporta dos tecnologías fundamentales, Narrowband IoT y LTE-M. Nos cuenta tres casos de uso concretos, que son el masivo, el crítico o el broadband. Y esto es el estandarte de 5G IoT. Aquí lo resumo con tres ejemplos concretos. Enhance es muchos megas, muy rápidos. Las redes actuales, los cores de 4G te permitirían hacerlo, con ciertos cambios, pero se puede llegar a hacer. La segunda corresponde a los Mission Critical IoT. Y la tercera, que corresponde al Massive IoT. Aquí surge a veces la pregunta ¿puedo combinar ambos? ¿Es posible que tenga un crítico y masivo? Bueno, pues ahí está una de las cosas que hay que empezar a tener en cuenta. No son muy compatibles. No puedes tener algo masivo en ancho de banda y al mismo tiempo estar informado en tiempo real cada nanosegundo, cada milímetro que te mueves. No son compatibles. Por eso 5G lo que ha aportado es una especialización para cada sector muy concreto, ¿vale? Es lo que nos aporta 5G a diferencia de otras tecnologías, nos lo dice. Y nos lo dice además de una forma que vamos a ver ahora mismo. En la siguiente parte, ya estoy acabando del porqué, nos va a explicar cómo se consigue hacer eso de esos tres escenarios de Massive, Critical y Enhanced Broadband. Antes de llegar a este punto, voy a preguntaros, porque, bueno, contándoos todo esto, ¿por qué yo como operador, por qué voy a despegar redes 5G? Es decir, ¿por qué me voy a meter en este fregado, en este lío importante? Pues es un lío, ¿eh? Meterse en esto es un lío. Recordar 1 millón de equipos en 1 kilómetro cuadrado es una salvajada. ¿Por qué me meto en este berenjenal? Yo creo que aquí es cuando tenemos que empezar un poco a pensar en la conciencia mundial, ¿no? Fijaros, en esta encuesta que se ha hecho con todos los operadores del mundo, se les ha preguntado ¿por qué despegarías redes 5G? ¿Por qué lo harías? Aparte de las ventajas tecnológicas que nos aporta, ¿por qué lo harías? Y hay tres cosas muy importantes. Uno que se llama eficiencia energética, es decir, las redes 5G son muy eficientes, a nivel energético consumen muy poco, están pensadas para consumir muy poquito y al mismo tiempo eso conlleva que los equipos que las utilizan sean capaces también de consumir muy poquito. Tienes dos ejemplos que nos lo explican en redes 5G, poco consumo de la red y muy poquito consumo del dispositivo. La última, que es quizás la más importante, el network slicing, y esto es un término un poco peliagudo de explicar, network slicing, nos cuenta cómo es capaz de dar una red 5G los tres tipos de servicios que os he comentado antes, Narrowband, o Enhanced Broadband, Critical o Massive. ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta realmente despegar 1 millón de equipos aquí o aplicaciones críticas? ¿Cuánto cuesta? Y esto es una de las cosas importantes desde el punto de vista de concepción del 5G, ¿no? Diferenciar, perdón si soy muy tecnológico en esto, pero diferenciar realmente las funciones de las cajas. Es decir, 5G lo que nos aporta es una forma de hacer las cosas, no nos dice cómo han de ser. Dicho de otro modo, si yo cojo un PC y me leo los estándares y aplico directamente el estándar, yo mismo me construyo un core 5G, ¿vale? Es abierto. Y lo que ha definido 5G son formas de hacer estas arquitecturas, ¿vale? No es como antes que nos comprábamos un cacharro y cada cacharro tenía que estar pegado a otro cacharro que está el mismo fabricante. No, 5G nos permite, simplemente nos dice cómo han de ser las cosas para que tú, utilizando un hardware estándar, puedas construirte tu propia red. Aquí está la clave. La clave está en ese dispositivo que ves ahí arriba, que equipa las redes 5G y que es muy diferente a todas las redes anteriores. Se llama esa función NSSF, Network Slicing, es la capacidad que tiene una red 5G que simplemente pulsando un botón o clicando un ratón automáticamente genera conexiones de un tipo o de otro.
Esa es la capacidad que tiene 5G. En una red 5G das un botón y automáticamente todo se aprovisiona y se genera la estructura 5G. En este caso os he puesto todas las posibilidades, Modband, Machine to Machine, Reliable Latency, etc. Esta es una de las cosas que ahora mismo hacerlos en 4G o en LTE cuesta porque tienes que andar provisionando todos los elementos de la red. Teóricamente, bueno, con 5G es botón al ratón y zumbando, funcionamos. Algunos casos de uso del 5G. Y antes de esto, hago un resumen rápido. Hemos visto los cambios cada 10 años, hemos visto el motor de los cambios, que es el ser humano y la capacidad de querer hacer más cosas en un espacio cada vez más chiquitito. Hemos visto que estos cambios tecnológicos, las redes de telecomunicaciones, lo utilizan para generaciones móviles, aunque hay otros usos. Hemos visto además cómo 5G apadrina 3 posibilidades para poder despegarse. Una de ellas es el mundo del consumer, con los mensajes de gran ancho de banda y poca latencia. Otro mundo es las redes privadas virtuales, algo concreto y específico para tu negocio. Y el caso de IoT 5G, que está más centrado en aplicaciones concretas del uso diario, como vehículos conectados, localización, etc. Los casos de uso que vais a ver son un poco un mix de todos ellos. Este es el ejemplo de una fábrica. La aplicación que aquí podríamos pensar es una red privada virtual con esas velocidades, pero fijaros que se adapta perfectamente a este entorno de trabajo que os decía. Se nos combinan todos los elementos. Podemos desplegar masivo porque tenemos un montón de sensores por aquí puestos. Podemos interconectar entre ellos para las cámaras broadband, o sea, meter mucho ancho de banda. Realmente ese escenario podría ser un ejemplo perfecto de 5G. El ejemplo de las plantas en medio del mar, ¿no? Donde no hay absolutamente nada. Pues bueno, eso se puede hacer con un par de antenas, se puede hacer perfectamente y con un par de PCs, si me permitís decirlo así de vulgarmente, se puede montar una red 5G con estos dos, uniendo además estos puntos de medida, ¿no? En el mar. Uso que ahora está tan de moda, el tema de los drones y demás. Fijaros que para que un dron sea capaz de ir de un sitio a otro y dejar las cosas en el sitio correcto, tiene que tener mucha precisión. Es decir, tienes que ser capaz de indicar a tu matriz dónde estás en cada instante del tiempo. Hablamos de una precisión milimétrica para que esto no falle. Obviamente tenemos que darle conexiones de ultra reliability o críticas, ¿no? Para poder hacerlo. Otro ejemplo de críticas, ¿no? Este es el ejemplo que más me gusta contar porque corresponde al escenario de un campo de fútbol a la derecha, arriba a la derecha, donde ocurre algo, ¿no? Alguien se cae por una escalera o hay un incendio y todo el mundo coge el teléfono móvil para llamar por teléfono. Tengo un problema, no puedo salir de aquí. Obviamente, hoy no podemos resolver este problema. Hoy, seguramente, si no intervienen las emergencias y se enteran de esta situación, tendríamos un problema. Bueno, en ese escenario podríamos desplegar una red privada virtual de emisión crítica, recordar los componentes, y seguramente es una red que solamente se va a usar para este cometido, para avisar de que tenemos una emergencia crítica en el estadio, ¿vale? Lo habréis experimentado seguramente muchos de vosotros cuando intentas conectarte en un evento o llamar por teléfono a tu amigo, a tus amigos, y no puedes, no hay línea, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Está todo saturado. Bueno, pues este es un ejemplo que puede solucionar perfectamente 5G a fecha de hoy. Otro ejemplo más de lo mismo. Y, bueno, espero que nos hayan quedado algunos de los aspectos cubiertos, razonablemente cubiertos, pero pensad, yo creo que es la parte con la que me gustaría despedirme, ¿no? O sea, aquí hemos llegado a 5G, pero tras un camino complicado. Uno de los motores es la tecnología y la necesidad del cambio, ¿no? De querer avanzar y querer hacer las cosas más chiquititas. Y eso realmente es lo que está disparando la tecnología en todos los sectores, incluyendo las comunicaciones. Gracias. ¿Lo dejo aquí? Muchas gracias, Rafael.